Hey, buenos días, buenos días. Aquí otro martes más en Juntas Victoriosas. Como ven, Avi hoy no nos puede acompañar, pero estará con nosotros el martes que viene. Y hoy pues estamos de manteles largos, como decimos, ¿verdad? Nuestra pastora nos acompaña el día de hoy y ella nos va, ¿verdad? Ayudar con lo de la enseñanza el día de ahora. Pastora, no sé si quiere saludar. Buenos días a todos. De verdad, gracias Dina y Avi por invitarme a desarrollar este tema, y yo creo que Dios tiene algo hermoso para todos nosotros este día, y no solo para la gente que nos va a escuchar, sino esta palabra especialmente es para nosotros que la vamos a impartir. Y qué bendición es poder llegar hasta tu casa, de verdad. Qué bueno que a tu carro, no sé dónde estés, pero qué bendición es poder compartir a través de estos medios y poder bendecir tu vida y tu familia. Qué fácil es ahora, ¿verdad? En estos tiempos que ya no hay excusa de no saber de Dios, porque ahora es tan fácil como meterte al YouTube o al Facebook o a todos esos medios para poder aprender de la palabra de Dios el que quiera. Claro, claro. Yo creo que la tecnología nos ha ayudado tanto, ¿verdad? Y más en estos tiempos, y yo creo que Dios seguirá haciendo cosas bellas con los hijos de Dios para impartir la palabra. Pues oramos que Dios sea con tu familia y que Dios sea con tu vida en este. Pues hoy el tema que traemos se llama la obediencia a Dios. Obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Pues que les hacemos una oración. Hacemos una oración y pedimos a Dios que Dios bendiga tu vida. Este día nos vamos a dirigir a la gente que conoce a Dios, pero también a la gente que conoce a Dios, pero que no ha tenido un encuentro personal con Él. Y hay dos formas, y ahorita los vamos a explicar, de la gente que conoce a Dios ya, que ha tenido una experiencia personal, y la gente que no ha tenido una experiencia personal. Pero Dios es bueno, Dios nos va a ayudar para impartir esta palabra. Amado Dios, en este día te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Gracias por este programa de Juntas Victoriosas, Señor. Gracias por Adi, por Dina, Señor, que dirigen este programa, por bendecir su familia y también cada familia de las personas que están viendo este programa, Señor. Queremos que seas tú bendiciendo sus corazones, sus vidas, sus personas. Las gracias, eres bueno, Señor. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si se corta así como que se va y viene es porque el internet yo creo no está muy bien, pero ténganos paciencia. Y ahí rapidito si le puedes hacer share, ¿verdad? A la página para que alguien más pueda ser bendecido, ¿verdad? Con esta enseñanza que se trae ahora. Amén, amén. Dijiste que el tema es que la obediencia. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Y es muy cierto, porque te queremos explicar que primero, ¿qué es la obediencia? La obediencia es un mandato, o es un mandato que se te hace y que tiene que obedecerse. ¿Sí? Es un mandato, es el cumplimiento, más bien, el cumplimiento de un mandato o una orden que se da, que se tiene que obedecer. Y eso se puede ver en varios contextos, como se puede mirar en una iglesia, se puede mirar en un ejército, se puede mirar en el trabajo, en la familia, en la enseñanza. O sea, en muchas áreas podemos ver la obediencia, pero es un cumplimiento de un mandato. Esa es la obediencia. Y la pregunta es, ¿qué tan obedientes somos? Oh, Dios, ayúdanos. Sí. ¿Qué puedes decir tú de la obediencia, Dina? Pues yo digo que no podemos decir decir amar a Dios si no lo obedecemos. O sea, es importante obedecer a Dios porque pues somos sus hijos y necesitamos obedecerle, así como queremos que nuestros hijos nos obedezcan, también Él quiere que le obedezcamos a Él. Claro, claro. La obediencia es algo que cada uno de nosotros
ha aprendido y estaba viendo que la obediencia, no nace, un niño no nace ya obediente, un niño aprende la obediencia. Aprende. Entonces la obediencia dijimos que es un cumplimiento, un mandato que se tiene que obedecer. Y tenemos algunos puntos, Dina, que vamos a compartir. Y el punto número 1 dice que para obedecer primero, estamos hablando de la obediencia a Dios. ¿Sí? A Dios. ¿Por qué es importante obedecer a Dios, Dina? Para que nos vaya bien, ¿no? Sí. Para sí. que nos vaya bien y porque no sé. Ok, obedecer a Dios es importante porque, primero, porque Él es nuestro creador, ¿sí? Y nos estamos dirigiendo a la gente que ya conoce a Dios, Dina, y a la gente que no conoce de nombre nada más. Hay un verso en la Biblia que Job, en el libro de Job, que Job dijo, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él se refería a que antes él sabía, conocía a Dios, pero no lo había experimentado en su totalidad. Tú empiezas a experimentar su presencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el creador de nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué obedecer a Dios? Porque Él nos da la vida, Él fue nuestro creador. Y la humanidad que no conoce todavía, no ha experimentado la presencia de Dios en su vida. Si tú ves este programa, queremos invitarte a que el primer punto dice decidir confiar en Dios. Te invitamos a que confíes en Dios. Dina, para poder obedecer a una persona, más bien la pregunta sería así, cuando alguien te manda, es porque tú conoces a esa persona y ¿por qué la vas a obedecer a esa persona? Porque la conozco, ¿no? Porque la conozco, porque la he tratado, porque la busco. Entonces, el punto número 1 dice decidir confiar en Dios. Hebreos 11:6 es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Qué quiere decir? Él nos provee todo. Él te da bendición, te da todo lo que tenemos es gracias a Dios. Pensé que galardón era como que te ganabas algo, como sí, claro, un premio, ¿no? Es un premio, o sea, la bendición, por ejemplo, galardones, por ejemplo, las bendiciones de Dios, ¿qué puede ser? El sol, la luna, la vida, el respirar, todo lo que tenemos, el carro, la casa, son galardones, son bendiciones que Dios nos da. Entonces dice el punto número 1 que necesitamos confiar en Dios, ¿ok? ¿Por qué vas a confiar en Dios? Primero tienes que conocerlo. Si tú estás viendo este programa y no lo conoces, necesitas conocerlo, creer en él, para luego obedecer. No puedes obedecer a alguien cuando no lo conoces, cuando no sabes. Ahora, ¿quién es el que nos da la vida? Es Dios. ¿Quién es el que nos da las bendiciones? Es Dios. Entonces, ¿por qué confiar en Dios? Porque de Él viene todo. El punto número en Él, en oración. Estábamos hablando de eso, Dina, ¿verdad? Que para poder obedecer, necesitamos esperar en Dios. Por ejemplo, ¿cuándo debemos de esperar en Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a esperar en Dios. Por ejemplo, un ejemplo, si tú estás aquí y dices, oh, yo vivo en Arizona, pero me voy a mover de estado ya. Ya no me gustó Arizona por esto y por esto, me voy a mover. Es importante, Dina, que la persona que se va a mover de estado o vas a tomar una decisión importante como con quién se va a casar, como qué es lo que va a decidir en su vida, o sea, qué carrera va a agarrar, o sea, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Entonces dice que debemos de esperar en Dios en oración. Por eso, yo creo que por eso a veces nos metemos en problemas los humanos. Porque hacemos las cosas sin esperar, ¿no? Ándale, sin esperar, o sea, nos impacientamos. Yo no sé si haya gente que nos estén mirando que son impacientes, pero hay gente impaciente, ¿verdad? Que no espera en saber la voluntad de Dios. Por ejemplo,
el ser humano tenemos muchas decisiones muy importantes, pero hay dos bien importantes. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién te vas a casar? ¿Sí? ¿Con quién te vas a casar? Ahora, yo sé que a lo mejor la gente que nos está viendo está casada ya, pero hay decisiones que nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios. Si tú estás conociendo a Dios, te invitamos a que lo conozcas más, que te metas con Él, que te acerques a Él, porque si alguien te va a ayudar es ese Dios que te da la vida. Y Él te quiere ayudar y te quiere dirigir, pero dice este punto que tenemos que esperar en Él en oración. ¿Por qué dice esperar en Él en oración, Dina? Porque tenemos que... Sí, ahí vas bien. O sea, que si yo estoy, por ejemplo, el que está pidiendo una casa, ¿verdad? Señor, dame una casa, ¿verdad? Estás orando, dame una casa. O Señor, quiero que mi hijo se convierta a Cristo. O Señor, yo quiero, ya pienso que es tiempo de moverme de este estado, X cosa. Pero tienes que esperar en oración. O sea, esperar a que Él responda. Ándale, que Él responda. Para poder obedecer, tenemos que saber, primero, quién es Dios. Segundo, esperar en la respuesta de ese Dios que nos va a dirigir. Dina, es bien importante creer en Dios y obedecerlo. Y si queremos vivir una vida mejor en este mundo, tenemos que obedecer a ese Dios que nos da todo. Porque somos bien fáciles para obedecer, Dina, a veces nuestros sentimientos. Y sí, las emociones. Las emociones, sí, las emociones. Por ejemplo, ir rápido, yo quiero hacer esto, y ahí vamos a obedecerla. O viene una emoción de ira, y así de rápido obedecemos a esa emoción y actuamos como la emoción nos está dirigiendo. Y nos ponemos que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no estamos esperando en lo que Dios dice, sino lo que nosotros creemos, y viene la emoción de enojo y la obedecemos así de fácil. Caemos bien fácil en la emoción, en el sentimiento, pero lo que este día estamos hablando es que tenemos que aprender a esperar en Dios, para obedecerlo. Porque ¿cómo vas a obedecer al patrón si no esperas? Si no esperas qué es lo que te va a decir. Es cierto. ¿Sí? Los que nos están mirando, si alguien nos está mirando, es importante saber que nuestra vida se va a dirigir no por lo que nosotros pensamos ni como nosotros creemos que es bien, sino si eres un hijo de Dios, tienes que buscar la voluntad de Dios. Ahora, si tú no has tenido una relación personal con Dios, a que te acerques más a Él, tenemos otro punto que dice que debemos de meditar en su palabra. ¿Por qué vamos a meditar en la palabra? ¿Por qué es importante para obedecer meditar en la palabra? ¿Por qué? Yo digo, es que es importante leer la Biblia, porque esa es nuestra guía. Y para eso necesitamos escudriñar la palabra. ¿Será que nosotros podemos vivir en la vida, Dina, sin la palabra? No creo. Bueno, si queremos hacer la voluntad de Dios, no. Pero sí podemos vivir en este mundo sin la palabra, ¿verdad? Pues sí se puede, pero no en la voluntad de Dios. Ándele. Entonces sí se puede vivir en este mundo sin la palabra, pero si tú quieres vivir conforme Dios quiere, tenemos que obedecer. Pero para que tú obedezcas al patrón o a la persona que quiere que hagas algo, tienes que primero esperar que ese patrón te diga lo que vas a hacer. Entonces, que Él nos hable, escucharlo, saber quién es Él, ¿verdad? Según los puntos que hemos visto, para poder obedecerle. Ahora, si era Dios y sin saber su palabra, será difícil obedecerlo. Será difícil que nuestra vida vaya como el Señor quiere. Josué 1:8 dice que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí. Ujú. Sí. ¿Cómo nos explicas ese texto, Dina? Dice, que tenemos, dice, ¿cómo empezó el texto? Dice, Nunca se nunca apartará se de tu apartará de boca. tu boca ese libro de la ley. O sea, que nunca nos apartemos de la palabra, Ujú. porque porque dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. O sea, para que aguardemos todo lo que está en la palabra y hagamos lo que es una vida diferente y todo nos va a salir bien, pero necesitamos obedecer Ujú. la palabra de Dios. ¿Verdad que a veces queremos que todo nos salga bien, pero no queremos obedecer No queremos obedecer. el libro de la ley, Ujú. sino que de día y de noche meditarás en él? Ahora, si es una persona nueva que nos estás mirando, cuando la Biblia dice meditarás de día y de noche en esa palabra, no quiere decir que vas a estar en el día y en la noche siempre en la palabra. Es bueno meditar la Ujú. palabra. Por ejemplo, es muy bueno levantarte en la mañana y tomar un rato tu Biblia, leerla. Por ejemplo, si Ujú. lees el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor Nada me y faltará. nada me faltará. Ujú. Entonces, si tú como persona tomas la Biblia, ese texto va a quedar en tu corazón. Y cuando vas al trabajo, cuando vas en tu carro, si tú te sabes ese texto o lo leíste en la mañana que Ujú. dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Ujú. Entonces, Dina, pero también vas meditando en la palabra. Ujú. ¿Cómo se entiende la palabra? Es cuando tú lees la palabra, la Ujú. meditas, dice, meditarás en ella de día y de noche, Ujú. para que la guardes y la hagas. Mm. O sea que primero la vas a guardar en tu corazón. Ujú. Nunca se aparte de tu Ujú. boca este libro de la ley. A mí, Ujú. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. ¿Qué es el libro de la ley? Es la Biblia. Ujú. Es la Biblia. Entonces dice el Salmo 23, Jehová es mi Ujú. pastor y nada me faltará. Ujú. Por ejemplo, tú vas manejando, ¿verdad? Y luego de repente dices, ay, tengo tantas cosas que tengo que pagar, Ujú. ¿cómo le voy a hacer? Pero de repente, Dina, te acuerdas del texto que leíste, que fue Ujú. Salmo 23:1. ¿Qué dice? Ujú. Jehová es mi pastor y nada me Y nada faltará. me faltará. Ujú. Entonces, cuando viene la preocupación a tu vida y empiezas a decir, ¿cómo le voy a hacer con el pago de la casa? ¿Cómo le voy a hacer con el pago de la luz? ¿Cómo le voy a hacer? Porque estás pasando quizá un problema financiero. Pero cuando lees la palabra que Ujú. dice que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar, Ujú. empiezas a meditar, oh, gracias Señor, yo confío en ti, Ujú. y andas meditando. Entonces, dice, para que la pongas, para que la guardes Y hagas. y la hagas, para que la pongas en práctica. Ujú. ¿Y cómo es ponerla en práctica ese verso? Pues Sí, haciéndolo, ¿no? haciéndolo. Por Con ejemplo, hechos. si ando toda preocupada en el carro, ay, ¿cómo le voy a hacer con este pago? Cuando recién nos casamos, mi esposo y yo me preocupaba tanto por los pagos. Y que ya recién casados y decía, ay, ¿cómo se va a pagar esto? ¿Cómo se va a pagar lo otro? Y mi esposo decía, ¿con preocuparte lo vas a pagar? Le decía, no. ¿Y qué vas a hacer si te sigues preocupando? Nada, no va a pasar nada. Entonces, ¿para qué te preocupas? Decía, déjaselo a Dios. Dios nos va a suplir. Entonces, ponerlo en práctica es cuando conoces la palabra, tienes que aprender. El verso que leímos al principio dice que el que se acerca a Dios es necesario galardona, Él te premia. Porque cuando tú le sirves, cuando confías en Él, cuando lo obedeces. Pero el humano a veces somos impacientes y no esperamos en Él, no meditamos en la también. ¿Verdad? Dice un verso en Mateo, dice que es importante que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando unes Salmo 23:1 y ese texto, te ayudan a que no te preocupes tanto, sino que a que obedezcas la palabra, a que la pongas en práctica. Por eso dice el verso, el verso dice meditar
en su palabra. Ujú. Y luego el otro punto dice, estar dispuestos a caminar aunque la senda no sea clara. Mm. Eso sí está serio, ¿eh? Cuando tú conoces a Dios, quieres obedecerlo, ¿verdad? Cuando tú ya tuviste una experiencia con ese Dios creador, tú quieres decir, tú quieres caminar más cerca de Él, quieres obedecerlo, pero dices, yo no sé, Dios me está pidiendo algo, pero no sé qué va a pasar. Ahí tenemos un ejemplo, cuando Dios habla, Dios te dice qué hacer, nomás es obedecer. Y un ejemplo bien claro lo tenemos en Abraham. Abraham, en los primeros capítulos, en Génesis, ¿verdad? En el capítulo 12 dice que Dios le pidió a Abraham Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Se fue, obedeció nada más, obedeció. ¿Y qué tan difícil, Sí. hermanos, amigos que están mirando este programa, es difícil obedecer? Y obedezcan, tenemos que obedecer, Ujú. ¿verdad? Ujú. Porque tú eres un padre de familia, pero tú tienes un Dios que es tu padre. Tenemos a un Dios que quiere que obedezcamos, ¿sí? Ujú. Entonces, que necesitamos, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, vete, sal de tu tierra Ujú. y de tu parentela. Ujú. Ahí en esa palabra, Dina, hay algo importante y no me voy a salir del punto, pero del tema que tenemos, pero Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela Ujú. y ve a la tierra que te voy a mostrar. Ese es un mandato del Padre a Abraham, o sea, de Dios. Ujú. Dios le está mandando que haga algo. Ujú. Literalmente, Dina, él salió de Ur de los Caldeos a una tierra desconocida. Sin saber a dónde ir, A dónde iba a llegar, qué iba a pasar con él. Pero es así cuando uno obedece a Dios. A veces no sabes qué va a pasar. Que es el punto siguiente, dispuestos a sufrir en el camino. ¿Tú crees que Abraham sufrió? No creo. O tuvo ¿Abraham? que haber sufrido. No, sí sufrió porque dejó todo. Pues Dejó. todo, imagínate. Sí se sufre. Cuando tú obedeces a Dios, Es va a haber sufrido. sufrimiento. Y dice Hebreos 5:8 que por lo que padeció, aprendió la obediencia, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús sufrió en la cruz, pero Abraham también sufrió en el camino. Por ejemplo, tuvo problemas con su sobrino Lot, allá peleando ¿cómo se llama? Los pastores de Abraham y los pastores de Lot porque los campos no eran suficientes para el ganado de todos, ¿verdad? De los dos. Entonces había problemitas así, pero yo creo que había problemas serios, como por ejemplo, imagínate una esposa siguiendo a Abraham, ¿verdad? Que donde vas por el desierto, ¿verdad? Vas por el desierto. Imagínate la esposa, todo lo que iba pasando, las necesidades que había en el desierto, pero Abraham quería obedecer la voz de Dios. Cuando tú quieres obedecer la voz de Dios, vas a batallar, vas a tener que esperar que Dios te diga, hazlo, hazlo. Cuando tú te mueves conforme Dios quiere, las cosas van a salir mejor. Y es importante, Dina, que en cada decisión, por ejemplo, yo recuerdo cuando me iba a venir a Estados Unidos, que no me quería venir, nunca fue mi plan venirme a Estados Unidos y muchas veces mi familia trató de ir por mí, pero yo no quería, hasta que no Dios me mostró y decir, ahora sí te vas. Pero tuve que esperar y decir, Señor, tú tienes que mostrarme si voy a ir a Estados Unidos. Entonces, esperar a veces es sufrimiento. Por ejemplo, mi madre por muchos años no me miró y decía, pues, ¿qué te cuesta decidir y venirte? Pero cuando tú sirves a Dios, no te vas a mover por tus propios deseos,
no te vas a tomar tus propias decisiones, ¿sí? Wow. Por eso dice uno de los puntos que tenemos que meditar en la palabra. ¿Por qué dijimos que tenemos que meditar en la palabra, Dina? Si queremos obedecer. Estoy pensando en lo que dice de que tuvo que esperar, o sea, ahora esperó. No, yo esperé. Usted esperó. Yo esperé porque para mí, y yo trabajaba en misiones en México, Ajá. y decía, ¿cómo voy a dejar estos lugares para irme a un lugar que en realidad no quiero ir? Pero mi familia aquí, ¿cómo te diré? Puchando, ¿no? Puchando. Ya tiene años que no te miramos, pero yo, primero que mi familia es Dios. Es Dios, porque tienes que aprender a saber, a dirigirte por lo que Dios quiere que tú hagas. Y dijimos, ¿por qué meditar en la palabra para obedecerlo? ¿Te acuerdas que comentamos en el punto? ¿Por qué meditar en la palabra? Para obedecerlo. Para obedecerlo. Porque en la palabra el Señor te va a decir qué hacer. Yes. Oh, sí. Ajá. Sí. Si no sabemos la palabra, amigos y hermanos, si no escudriñamos la palabra, entonces nos vamos a mover como nosotros creemos que está bien. Pero si escudriñamos la palabra, lo que es en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, cuando yo estaba meditando esto ahorita en la mañana, decía, conoce a Dios, medita en la palabra. Pero es preocupante, Dina, de mucha gente que dice conocer a Dios, pero no lo conoce. Cualquier persona puede decir conocer a Dios, pero no lo conoce. Hasta un borrachito tirado en la calle. Recuerdo cuando estaba me mandaban a misiones de la escuela, salíamos a evangelizar y a veces nos encontrábamos a los borrachitos en la calle, en las colonias, y les dábamos un volante y le decía, le vengo a hablar de Dios. Y del borrachito nos decía, oh sí, mi Padre Dios es tan bueno. Y empezaba el borrachito a hablar muchas cosas de su Padre Dios, pero nada más hablaba de Dios, pero no lo conocía. Su actitud era diferente. Y tú no has tenido una experiencia con Dios, te invitamos a que te acerques. Estamos hablando de la obediencia a Dios. Es tan importante vivir en esta vida como Dios quiere, porque el mundo nos está dirigiendo por tan confías en Dios y aprendes a confiar en Él, a conocerlo, a meditar en su palabra, a esperar a ver qué es lo que Dios te dice. Por eso nosotros como seres humanos tenemos que buscar a Dios, porque el mundo se está yendo por muchos lados como el mundo cree que es correcto. Por ejemplo, para formar una familia, Dina, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Sí. Ahorita ya, si tú eres un adulto, pues ya estás casado, ya estás casada con la persona que estás. Ahora lo que tienes que hacer es caminar buscando la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios en tu matrimonio. Pero si hay un joven o una persona que no tiene su pareja, es importante buscar la voluntad de Dios porque no sabes qué clase de hombre te va a tocar o qué clase de mujer te va a tocar. Y la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ahí es importante obedecer a Dios, no tus sentimientos primero, ni lo que tú decides. ¿Qué pasa si obedecemos nuestros propios sentimientos, Dina, para formar un hogar? Creo que nos metemos en problemas, luego están los divorcios, están pues problemas en el matrimonio, porque nos dejamos llevar por lo que sentimos nada más y no esperamos la respuesta de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es importante aprender a esperar en Él, aprender a obedecerlo a Él, aprender a buscar la voluntad de Dios aún en lo que vas a hacer en la vida, como decía, como para tener tu casa, como para si vas a cambiar de estado, una decisión que vayas a tomar, es importante. Por ejemplo, es tan importante que una persona busque la voluntad de Dios para cuando se va a unir en matrimonio, porque no porque tú necesitas a un hombre te vas a unir así de fácil, ya llegó y aquí estoy, de aquí soy. No, Dios te dijo que ese hombre es.
Dios te dijo que esa mujer es, Santo. buscaste su palabra, lo obedeciste como Él dice, Ujú. y sabes, pegando contra Dios. Dios no te dijo que lo hicieras, tú no esperaste en Él, Ujú. no lo esperamos. Entonces, es tan importante la obediencia y dice que Abraham obedeció sin saber a dónde iba a ir. ¿Tú te irías, Dina? No creo. Es difícil, o sea, que vengan y te digan, pues, no, yo pienso que no. Ok, pero ¿qué si Dios te dice, Dina, Ujú. es tiempo que te cambies que vayas a México a abrir una misión? Ahí está. Estamos teniendo problemas con el internet. Bueno, pero volvemos a la obediencia. No se preocupe, usted por cosas que a veces, dice, wow, está pasando en mi vida esto otro. Tráegalas a Dios. Traiga ese problema a Dios. Si tú estás mirando este programa, trae ese problema a Dios. Es más, mira, si desobedeciste a Dios en algo y ahora la vida no es como tú quisieras, ven a Dios y dile, Dios, perdóname por haber Ujú. desobedecido. Porque mira, Dina, tenemos a un Dios que es incomparable. Escúchalo, incomparable. No hay Porque, otro. ujú, ¿por qué? Porque un humano tenga a Dios, o al menos que ese humano de veras sea nice, ¿verdad? Pero de otra parte, no. Pero tenemos a un Dios que nos da otra edad para acercarnos a Él. Ahí estamos y no nos vamos. Amén. Aquí estamos y no nos vamos. Dice que debemos de estar dispuestos a sufrir. ¿Verdad? Jesús, Hebreos 5:8, dice, aún siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está duro. ¿Tú crees que a Jesús le fue fácil venir a obedecer a lo que el Padre dijo? El Padre le dijo, hijo, la humanidad está perdida por la desobediencia del hombre. ¡Guau, tremendo!, ¿no? La desobediencia del hombre. ¿Te acuerdas dónde se desobedeció? Sí, con Adán y Eva. Adán y Eva. Adán y Eva se le dijo, de este árbol de todos puedes comer menos de este. Y estos seres humanos, no obedeces, o si no obedeciste en el pasado y estás sufriendo las consecuencias. Nosotros queremos invitarte a que te acerques a Dios, aún aunque le hayas fallado, aún aunque lo hayas desobedecido, tú ven a Dios y Él te da otra oportunidad y te ayuda. A lo mejor el problema en que te metiste no va a ser fácil pasarlo, pero ahí está Dios para ayudarte a pasar esa situación que estás viviendo. Yo hice una nota aquí muy pequeña que dice, dispuesto a sufrir, ¿verdad? Dice que tu obediencia puede alejar a otros. ¿Por qué? La desobediencia puede alejar a otro. Tu obediencia puede alejar a otros. ¿Por qué? Porque creo yo que es porque no muchos están de acuerdo en las cosas de Dios, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aún en el pueblo de Dios, o en los que no conocen a Dios, cuando tú no conoces, vamos a hablar primero de eso. Si una persona, o tú como mujer, o alguien te empieza a decir, mira, Dios tiene una vida mejor para ti, empiezas a dejar lo que el mundo te ofrecía, o cómo te comportabas antes, y ahora te determinas a acercarte a Dios, va a haber gente que te va a dar la espalda, porque ahora tú determinaste obedecer a Dios. En el cristianismo, cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú estás echándole ganas ahí para ser mejor para Dios, el diablo se va a levantar y va a haber gente que te va a voltear la espalda, porque tú quieres ser mejor para Dios. Sí. Y hay gente, Dina, aún en el cristianismo, I'm sorry, pero es cierto, aún en el cristianismo hay gente que quiere ser mejor para Dios y que gente aún en el cristianismo te voltea la espalda porque tú ya no sigues la misma vida que eras aquel cristiano que va a la iglesia y que hace acá nada más metas.
Sí, ya eres aburrida. Eres también. aburrida. Cuando empiezas a leer la Biblia y empiezas a decir, yo voy a buscar la voluntad de Dios porque quiero obedecerlo, Ujú, y ya la amiguita que antes te decía, vamos acá, vamos acá, ujú, ya no le sigues la corriente porque ahora ujú. tú quieres obedecer a Dios. Sí. Esa amiguita dice, no, ya está, se hizo muy aburrida, ¿sí? Ujú. O esta ya no, ya eres muy santa, muy perfecta, Muy ¿sí? religiosa. Muy religiosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tú o yo Ujú, nos empezamos a comprometer con Dios a obedecerlo. ¿Por qué? Porque ujú, cuando tú quieres una familia mejor, cuando quieres una vida mejor, tú tienes ujú, que dar pasos firmes a decir, yo voy a buscar a Dios, lo voy a obedecer, aunque nadie más lo obedezca, yo ujú. lo voy a obedecer. Sí, amén. Y es Ujú, bonito, Dina, buscar a Dios. Entonces, tu obediencia puede alejar a otros. ¿Estás ujú. dispuesto a obedecer? Sí, amén. Amén. 100%. Amén. Ahorita sí. No, Sí. nos quedamos en eso de que me dijo, ¿te irías a México Ay, santo. si el Señor Sí, estaba? No, sí me iría. Si la verdad es de parte de Dios, tengo que obedecer, claro, porque Él me está claro, mandando. claro. Entonces tenemos que ser obedientes. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo no me quería venir de México porque a mí me encantan las misiones. A mí me encanta, aunque caminaba una hora, hora y media, Ujú, para llegar a una misión, pero cuando ya supe que era la voluntad de Dios, Dios me puso esa paz. Cuando tú buscas la voluntad de Dios para ujú, obedecer lo que Él quiere, tú vas a tener paz. Pero si ujú, tú haces lo que tú crees que está bien hacer, porque tú crees que está bien, ujú. vas a tener, no va a haber paz en tu corazón. Es podríamos decir, una señal para saber si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Si lo estás Ujú, obedeciendo o estás haciendo como tú crees que está bien. ¿Ok? sí, ujú. Eh, tenemos un punto más que dice dejar las consecuencias en las manos de Dios. ¿A qué se refiere eso? Dejar las consecuencias. En las manos de Dios. Por ejemplo, lo que acaba de decir hace ratito, Ujú. te van a voltear, esas amistades que supuestamente eran tus amigas, te va a Ujú. dar la espalda. Claro, claro. Por ejemplo, si tú eres una persona que no está sirviendo a Dios y que dices, yo quiero ser diferente, estamos en un mundo lleno de tantas cosas Ujú, ahorita, el mundo se está tornando todo lo contrario que Dios quiere. Si Dios quiere un matrimonio, que sea hombre. Por ejemplo, decíamos que Dios ujú, quiere matrimonios, quiere una casa, una familia que esté sentado a la mesa, ujú, papá, mamá, los niños aprendiendo de ujú, papá y mamá. ujú, Eso es lo que Dios quiere en su palabra y Dios quiere que obedezcamos esa ujú, palabra. Pero el mundo te enseña, oh, cualquiera puede ser papá o mamá, ujú, ¿sí? Cualquiera. Entonces, no es bíblico. Dios ujú, quiere que obedezcamos su palabra. Si tú quieres obedecer a Dios y lo que Dios quiere que tú, cómo tú quieres que vivas, cómo Dios ujú, quiere que tú vivas, dijimos el punto número 1, necesitamos confiar en Dios, decidir ujú, confiar en Dios. Y ujú, Hebreos 11:6 volvemos. ujú, Es necesario que el que a Dios que le buscan. ujú, Si tú te acercas a Dios, vas a creer que ese Dios es real y vas a ujú, confiar en Él y lo vas a empezar a obedecer. ujú, Si tú eres una persona que no ha tenido un compromiso con Dios, mira, te invitamos, tu vida va a cambiar. No vas a ujú. seguir a un hombre, vas a seguir a Dios, ahí donde estás y más en este tiempo de pandemia que a lo mejor no estás saliendo de casa o a lo mejor sales muy poco, pero ¿por qué no tornar tu rostro? Aquí estamos y no nos vamos. Sí, aquí estamos, pacientemente. Somos las mujeres más pacientes que ustedes pueden conocer. Ujú, Miren, entonces dice que dejemos las consecuencias y dijimos, si tú no conoces a Dios, yo te invitamos de verdad que te acerques a Dios y ujú, empieces a obedecerlo a Dios, a buscar su voluntad para obedecerla. Ya no vivas como tú crees que está bien, porque es muy fácil para el ser humano, para la mujer, para el ujú, hombre, dejarnos llevar por un sentimiento. ujú, ¿Sí? Un sentimiento de alegría, o ujú, esto es lo que yo quiero y eso es lo que vas a obedecer. ¿Ya le preguntaste a Dios si es ujú. su voluntad para vivir mejor?
Entonces yo te invito a que te acerques a Dios, que, que la vida va a tener, sí, tu vida va a tener un cambio cuando tú dejas, dice aquí el punto, deja las consecuencias a Dios. Por ejemplo, cuando tú te determinas a buscar a Dios, va a haber gente que se va a oponer a que tú te acerques a Dios. Va a haber gente que va a decir, no, ya te estás yendo a esa iglesia, ya te vas a volver un santurrón. No, solamente tú quieres cambiar de vida, quieres hacer mejor y obedecer a Dios. Entonces no importa lo que está pasando, las consecuencias que van a venir por la obediencia tuya, déjaselas a Dios. Deja a Dios a esa persona que no quiera hablarte porque tú te estás metiendo más con Dios. Déjala en las manos de Dios. Él se va a encargar de todo lo demás. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a ese Dios que es bueno y nos bendice. Ahora, si tú y yo no hemos obedecido, dice aquel que le obedece. Pero también está fuerte la palabra, pero dice que él maldice al que no obedece. Está fuerte, ¿eh? Entonces, si tú obedeces, vas a tener, si obedecemos, vamos a tener bendición. Y nosotros estamos trabajando en obedecer, en, de veras, algo que le pedimos a Dios, que Dios nos ayude a entender su voz, a escuchar la voz del Espíritu Santo para poder obedecerle, para poder obedecerle. Hay un verso en Lucas 6:46 que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Está fuerte, ¿eh? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no obedeces lo que yo pido? Ahora, fíjate, Dina, somos bien fácil para llegar ante Dios y pedirle, ¿verdad que sí? Bien buenos. Sí, bien buenos. Y a veces creemos que la oración es doblar tus rodillas. ¿Tienes a Dios como mandadero? ¿Es Dios tu sirviente? No, no, Dios no es nuestro sirviente. Dios quiere que nosotros le adoremos, le bendigamos a Él. Y sabes que cuando, Dina, ¿sabes tú que cuando nosotros adoramos, cuando tú le exaltas a Dios, en realidad, no es, Dios sigue siendo a Dios, lo exaltes o no lo exaltes. Entonces, ¿quién se beneficia cuando adoras a Dios? Nosotros. ¿Sí? Por eso decía David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros lo bendecimos por lo que Él hace, nosotros estamos obedeciendo esa palabra. Hay muchos textos que podríamos hablar de la Biblia, Dina, pero solamente nos vamos a enfocar porque estamos terminando. ¿Sí? El último punto dice que la obediencia a Dios trae bendición. Trae bendición. Pero vamos a leer una porción que queremos hablar poquito para cerrar, porque obedecer a Dios es algo serio y no tenemos que estar confundidos qué es la obediencia. Vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Dice el 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. ¡Ay, santo! Este texto siempre me ha tocado, ¿verdad? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ser rebelde. Ser rebelde, o sea, si una persona o si tú y yo no obedecemos a la voz de Dios, estamos de rebeldes. Estamos de rebeldes. Entonces tenemos que buscar a Dios para poder entender lo que Él quiere. En el verso 22 dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? O sea, Samuel está hablando eso porque Dios le habló de enemiga que el pueblo de Israel tenía. Entonces Dios le habla a Saúl. Sí, Dios le habla a Saúl por medio de Samuel para que vaya y acabe con Amalek. Con todo. Con todo. ¿Y qué pasó, Dina? ¿Te recuerdas en la historia qué pasó cuando ya regresaron de la guerra? Desobedeció Saúl porque se trajo
trajo a los becerros, las vacas más gorditas y se trajo al rey, creo también, y desobedeció. Ajá. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es bien tremendo cuando nosotros, bueno, mi palabra, tremendo. Es algo tan importante obedecer a Dios y hay veces que wow, a todos nos pasa. Dios te está tratando en ciertas áreas y vienen cosas que Dios te habla. Por ejemplo, Dios le habla a Saúl y le dice, ve y acaba con Amalek, va y hace lo que entre comillas, no con todo, con todo. Y Saúl se pone a traer animales gorditos para el sacrificio de Jehová. ¿Era mala la idea? Pues sí, porque él debió de haber obedecido, se le dio una orden y no la cumplió. La orden, pero si tú ves otro lado, dices tú, wow, pero qué malo tiene que Saúl traiga un becerrito gordito para ofrecer sacrificio. Pues no tiene de malo, pero se le dijo que acabe con todos. No le dijeron tráete al más gordito para hacer, no, le dijeron que acabara con todo. Entonces dice Samuel, por eso Samuel le dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea que, fíjate, yo estaba pensando esto. Saúl llega, ¿verdad? Y, oh Dios, aquí estamos, te traemos un sacrificio, lo mata. Dios no lo iba a aceptar. ¿Por qué? Porque no obedeció lo primero. Primero obedece. Y ahorita me viene a la mente lo que David dijo, no ofrecer. Quiere servir a Dios, va a ser un sacrificio obedecer. Obedecer. La obediencia trae consecuencias. Y yo me acuerdo que le decía a mis hijas, obediencia es que si yo te digo, pon esta taza en el zinc, es pararte y agarrar la taza y ponerla en el zinc, ¿sí? Esa es obediencia, pero si dices al rato voy a hacerlo, esa no es obediencia. Obediencia es que cuando Dios nos está diciendo algo, lo hagamos. Y nosotros antes de terminar necesitamos orar, de veras, que Dios nos ayude a nosotros como hijas de Dios a obedecerle mejor, porque Dios nos ha hablado en muchas ocasiones y no lo hemos obedecido, o quizá hemos vivido en esta vida moviéndonos, depende de lo que nosotros creemos que está bien, sin buscar o ver lo que Dios nos está pidiendo en la palabra, Dina. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Para tú obedecer a Dios, necesitas conocerle y saber quién es Él y confiar en Él. Segundo, necesitamos escudriñar la palabra. Y podría mencionar varios. Segundo, la obediencia. Segundo uno es conocerle y confiar en Él, ¿verdad? Y lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien las cosas? Cuando obedezcamos. O sea que si no obedecemos, ¿Dios no escucha nuestra oración? Si no estamos obedeciéndolo. No. La verdad. ¿Cómo quieres tú que Dios te conteste y dices, y es más, a veces venimos y le exigimos, Dios, ¿por qué esto no está pasando? Yo te lo he estado pidiendo. Y tremendo. Lo que te pregunté hace ratito, venimos delante de Dios y somos muy buenos para pedir. Pero Dios nos ha estado pidiendo muchas cosas, como orar sin cesar. ¿Y lo hacemos? Orar sin cesar. O sea, quiere decir que tú vas a orar siempre. Siempre. ¿Cómo, pastora? Si yo tengo que trabajar. Esa es la religión. La relación es platicar con Dios, aun cuando vas manejando, aun cuando estás en el trabajo. A donde tú estás orando y platicando con tu Dios. Eso es orar. ¿Sí? La religión nos enseña a que te hincas, pones tus manos así, oras y ya oré. Pero el Señor dice, orad sin cesar. Ese es obedecer la palabra. Entonces, nosotros somos bien fáciles y luego le reclamamos a Dios, ¿por qué no está pasando esto, Dios? ¿Por qué no me contestas? ¿O por qué mi familiar está muy enfermo? Si yo te sirvo, yo esto y lo otro. Una cosa es servirle, es bueno servirle, pero la pregunta es,
estamos obedeciendo total como Dios quiere. Santo. Está fuerte eso, está Sí. fuerte, pero Ujú. yo creo que vamos a meditar en eso. Y la obediencia, buscamos a Dios, Él te va a ayudar en la lucha que estás teniendo en obedecer. Por ejemplo, en esperar. Si hay una decisión fuerte que vas a hacer, hay que buscar la voluntad de Dios. Si tú le pediste algo a Dios y no te lo dio, no te enojes con Dios. Dios tiene sus planes. ¿Por qué no te lo dio? Obedece lo que Él tiene para ti. Por eso el salmista decía que debemos de darle gracias a Dios. ¿En qué, Dina? En todo. En todo. En todo. Entonces, lo que vamos a hacer en este día, a todos los que nos están mirando, los queremos. Gracias por tomar su tiempo para este programa. Y Dina, es tan importante obedecer. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a obedecer. Amén. ¿Qué te parece? Oramos y que Dios sea el que nos dirija, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Hay dos cosas claves: conocer a Dios y escudriñar su palabra, para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y obedecerlo. Dios tiene en su palabra, Dina, para todo lo que tú quieras. La Biblia tiene para todo. Vas a poder y voy a poder obedecerla mejor. Pero si no las estamos escudriñando, esa es una desobediencia muy de Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow. Y tenemos que aprender de ese texto. Ya saben. Entonces vamos a orar. Ustedes que están en línea, si tú no conoces a Dios y quieres que tu vida cambie, de veras te invitamos a que hagas un cambio. Si tú quieres ver algo diferente, hay que hacer algo diferente. Nosotros, los hijos de Dios, los que ya conocemos a Dios, si queremos que las cosas marchen diferente en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra familia, con nuestros hijos, vamos a hacer cosas que no hemos hecho, como escudriñar su palabra más, orar más. Y acuérdate que el orar no es como la religión nos enseñó: doblas tus rodillas, te vas y ya oraste. Eso es bueno, ese es un tiempo especial con Dios, pero tú puedes platicar con Dios. Mi vida, Señor, límpiame, ayúdame a ser mejor para ti, por como este plato que va a ser usado después de estar limpio, Señor, límpiame a mí para que tú me uses. Son oraciones que tú puedes hacer. Entonces, vamos a orar, Dina, le vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude a escuchar su voz. El Señor le dice a las iglesias de Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos juntas? Sí. Te alabamos, Dios. Sí, Señor. Te bendecimos en esta hora. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias, qué tan importante, Dios, es obedecer tu palabra, Dios. Es obedecerte a ti. Señor, la obediencia, Padre, es obedecer el mandato de tu palabra, Dios. Padre amado, ayúdanos como hijos tuyos a obedecer esa palabra, pero ayúdanos a tomar la palabra y escudriñarla para saber qué es lo que vamos a hacer, Señor, qué es lo que tenemos que obedecer, Señor. Porque queremos, Señor, ser mejores para ti. Queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor. En este día oramos, Señor, por estas familias que estén escuchando este programa, por esta mujer, Señor, que a lo mejor está batallando, Señor, en alguna área de su vida. Yo te pido que la bendigas, que bendigas a este hombre o a esta familia. Quien haya visto este programa o lo vaya a mirar, Señor, yo sé que obedecer, mi Dios, no es fácil, Padre. Todos batallamos en la obediencia, Señor, pero en esta hora te pedimos ayuda. Tu palabra, dice tu palabra, Señor, que todo nos va a salir bien. Ayúdanos a no buscar las añadiduras primero, ayúdanos a buscar tu rostro primero, obedecer tu palabra, Señor. Nuestra actitud sea mejor, nuestra familia sea mejor, amado Dios. Te damos gracias por ayudarnos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a estas personas y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias a todos los que nos estuvieron mirando y gracias, pastora, por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Debería de visitarnos más seguido. Avi, pues
te queremos, te miramos el martes que viene. Abby va a estar aquí con la ayuda de Dios y nos despedimos y Dios les bendiga a todos los que nos están mirando.